Bueno, es un buen tiempo para compartir la palabra de Dios en esta hora. Quiero bendecirte y a la vez agradecer a Dios por siempre que puedo llegarle a cada uno de ustedes, a sus hogares, a sus familias. Y bueno, traerle una palabra de motivación de parte del Señor también. Es importante sabiendo que en este tiempo estamos viviendo unos tiempos especiales, cual esta generación no ha vivido antes. Entonces, es importante el acompañamiento que podamos dar a nuestras familias en este momento, a nuestros amigos, en momentos de gran dificultad a nivel nacional. Y bueno, quiero referirme a aquellos que han estado hospitalizados y otros que quizás no han ido a los hospitales, pero que han estado atravesando el contagio por el virus, el COVID-19. Así es que yo quiero que ustedes sepan que es importante entender que Dios quiere acompañarnos en todo momento y nos ha acompañado, que de pronto podemos sentir como que Dios no estuviera ahí, pero quiero decirte con toda seguridad que Dios no se ha ido de tu lado si tú le has llamado a que te acompañe. Ahora, como dije antes, es importante que demos apoyo a nuestras familias, a nuestros amigos. Así que si hay alguien que está en una casa que tú sabes que está en cuarentena y que necesita ayuda, que necesita apoyo, por favor, ayúdalo. Ese es nuestro deber como cristianos, como amigos, como ciudadanos. Debemos de ser solidarios sobre todas las cosas, ¿verdad? Y mostrar el amor de Cristo que está en cada uno de nosotros. Así es que una vez más, quiero bendecir tu familia. En esta hora quiero bendecir tu vida y bendecir tu hogar, tu trabajo y donde quiera que te encuentres, que la gracia y el favor de Dios esté contigo. Permíteme orar por un momento y luego vamos a hablar sobre una temática súper interesante que tiene que ver con los cristianos del pasado o los cristianos de antes. Tú dirías, bueno, sí, tenemos toda una historia como cristianos y obviamente no voy a hablar de 2000 años para acá y resumírtelos tampoco, podría tal vez hacerlo, pero no es la intención. Pero vamos a orar primero, ¿qué te parece? Así que oramos así. Padre, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, le hemos reconocido como nuestro Señor y nuestro Salvador y también es nuestro Dios y quien nos acompaña a través del Espíritu Santo, donde quiera que vamos, donde quiera que estamos. Ahora, Señor, te pedimos, Dios, que nos hables al corazón, que nos hables a la mente, que nutras nuestro intelecto mientras retas nuestra voluntad, Señor, quizás hacer algún cambio que es importante en este tiempo. Así es que ponemos todo en tus manos, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bien, como te decía antes, quisiera hablarte sobre diría que es un tanto temático, sobre los cristianos del pasado. Hay cristianos del pasado de ayer, ¿verdad? Cristianos del pasado de la semana pasada, del mes o del año pasado, pero también podríamos decir los cristianos del siglo pasado, ¿verdad? Entonces, del siglo pasado y ahora vamos sobre el año 22, sobre este siglo 21. Así es que estamos contentos también de saber cómo Dios en medio de la historia nos ha enseñado, ¿verdad? Nos ha enseñado a valorar nuestra historia y también a aprender de los aciertos y de los errores que quizás cometieron los cristianos del pasado. De eso quizás quiero hablarte hoy. La palabra de Dios dice: Jesucristo es el mismo ayer, es el mismo hoy y por los siglos. O sea, Él no ha cambiado. Tal vez nuestras perspectivas pueden cambiar, pero realmente Él no ha cambiado. O sea, Dios sigue siendo el mismo, ¿verdad? Es importante entender esto. Dice, no os dejéis llevar de doctrinas diversas, en el versículo 9 del capítulo 13 del libro de Hebreos. Dice, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón. Buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, o sea, no con comidas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. O sea, hay gente que todo tiene que ver con la comida. No se les puede decir de un ayuno porque no pueden dejar de comer.
pero es importante entender de lo que Dios está hablando de su palabra, está hablando de la palabra, está hablando de la enseñanza del Evangelio, está hablando de doctrina, está hablando del conocimiento que tuvieron los cristianos en el pasado, pero también de lo que tenemos hoy, de lo que hoy hemos recibido. La palabra de Dios dice en Mateo capítulo 10, versículo 16, y quiero leértelo quizás en traducción lenguaje actual. Dice, el trabajo que yo los envío a hacer es peligroso, dijo Jesús. Es como enviar ovejas a un lugar lleno de lobos. Por eso sean listos y estén atentos como la serpiente, pero sean también humildes como las palomas. Ese es Mateo 10, 16. En traducción lenguaje actual. Entonces dice, para repetirlo, dice, por eso sean listos y estén atentos como la serpiente, pero sean también humildes como las palomas. O sea, pone dos animales de ejemplo, y realmente que una palomita, es una ave pequeña, ¿verdad? Cuando uno lo ve, le refleja esa indefensa, o sea, no puede uno, o sea, no ve ninguna agresión, ninguna cosa que pueda resaltarle una palomita. Por eso hace ese ejemplo el evangelista Mateo, pero dice, estén atentos como la serpiente. En alguna de las versiones dice, sean astutos, dicen algunas. Pero entonces, este era el consejo, ¿hace cuánto? Hace 2000 años atrás. Pero cuando yo hablo de los cristianos del pasado, estoy hablando posiblemente del siglo pasado, ¿verdad? Estoy hablando de 100 años atrás. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedía con el cristiano del siglo pasado? ¿Verdad? Entonces, eran cristianos, déjeme decir esto con mucho respeto, pero es la realidad y es como yo lo he visto. Eran cristianos, pero ingenuos. O sea, cuando digo que eran cristianos muy santos. O sea, tenía mucho valor la santidad. Hoy se ha perdido el valor de la santidad, aun cuando el cristiano sabe que sin santidad no va a haber la gloria de Dios. Sin embargo, hay unos que deciden jugársela, ¿verdad? Entonces, el cristiano en el pasado era un cristiano muy ferviente, de corazón, y algunos dicen de hueso colorado, dicen algunos, pero cuando quieren decir que eran eso de avivados, motivados por el Evangelio, por la obra de Dios, una relación tremenda con el Espíritu Santo, que muchos hoy la han perdido, pero eran muy ingenuos, o sea, había mucha ingenuidad, ¿verdad? Que actúa sin malicia. Eso dice según el diccionario de Wikipedia, dice que es una persona que actúa sin malicia o que no tiene picardía para percibir segundas intenciones. Entonces, vea qué tremendo. Entonces, quizás el cristiano era así, no era malicioso antes. No estoy diciendo que es en términos generales, pero cuando pensamos en el comportamiento en el pasado y cuando vemos los resultados del cristianismo en el presente, hoy, entonces vemos que no se apercibieron, diría de alguna manera. Entonces, cristianos pero ingenuos eran en el pasado. En el pasado los cristianos eran definitivamente muy ingenuos, diría yo, porque eran cristianos de cultos, o sea, estaban de cultos en cultos y hacían tremendas vigilias de toda la noche. ¿Quién no recuerda eso, verdad? De esas tremendas fiestas espirituales, diría yo, y había también tremendas comelonas, ¿verdad? Siempre, las fiestas de los cristianos son comida, comida y comida. La fiesta de los impíos es en que no haya comida, pero que haya licor. Pero en el caso de nuestro no. O sea, en el caso de los cristianos es comida, comida, ¿verdad? O sea, es difícil a veces lidiar con tanta comida, pero gracias a Dios también por eso, ¿verdad? Entonces, lo que el pastor decía era palabra de rey. En el pasado lo que los pastores decían, o pastoras, era palabra de rey. No se aguantaba no se aguantaba de pronto que alguien le cuestionara algo, no se podía, era inconcebible, ¿verdad? Entonces, obedecían al predicador o al pastor
quizás hasta más que a la misma palabra de Dios. O sea, le rendían atributo, le rendían tanta obediencia que de pronto no importaba a veces lo que estaba escrito, sino que lo que decía el pastor, eso era palabra de rey. Y quizás algunas también hoy en día, algunas iglesias también se manejan así. Y vaya que, pues yo digo que hay cierta ingenuidad en eso. No es que todo tenemos que estarlo cuestionando, pero si usted tiene razón bíblicamente hablando, o sea, bíblicamente hablando, tomando la escritura, ¿por qué no decir lo que es correcto y lo que no es correcto, tomando como referencia la palabra de Dios? No es mi opinión, porque en algún momento alguien me dijo, es que a mí me parece que eso está mal ahí, lo que está en la Biblia. Y yo dije, ahora sí que ya me salió, otro Dios por aquí, ¿no? Cuestionando la Biblia de una manera, yo digo, vaya, no conoce a Dios prácticamente. Una persona que cuestiona la Biblia, lo escrito ahí, es una persona que no conoce a Dios. Y yo sé que de eso hay miles y millones y tenemos que lidiar con gente así también. Pero luego cuando lo hacemos con amor de irles acompañando, luego se van dando cuenta de que lo que Dios hizo tenía razón en el pasado, pero tiene razón en el presente y también la tendrá en el futuro. Así que es importante también hablar sobre esa parte de que la palabra de Dios es nuestra regla de fe y conducta, es la Biblia. Pero esas cosas han cambiado, han cambiado el cristiano sumiso, lo que el pastor decía solamente y que no importaba si en la Biblia no lo respaldaba. Ya esas cosas han cambiado porque hoy casualmente podríamos decir, gracias a Dios, ahora los cristianos leen la Biblia, no solo la leen, sino que la estudian, oran, ayunan. No tanto, pero por lo menos para el gasto, diría. Porque sí es verdad, no es que así son, hay uno que otro comprometido, pero la mayoría no es comprometida. No es comprometida. Ahora, yo no estoy juzgando a nadie, solamente veo los resultados. Así como estoy pensando y viendo los cristianos del pasado, que también se dejaban mucho guiar solo por las prédicas, por lo que escuchaban de los predicadores, pero no leían. Hoy, gracias a Dios, en su mismo teléfono, que quizás en este momento que me está viendo, o en la tablet o en la computadora, pueden tener muchísimas versiones de la Biblia, traducciones completas de la Biblia y analizarla, incluso hasta poderla comparar en el hebreo, en el griego, en el arameo y todo ese tipo de cosas. Lindísimo, estamos viendo una era maravillosa, un tiempo maravilloso. Entonces, claro, han cambiado las cosas. Gracias a Dios, digo, hoy el conocimiento está por todos lados y el que quiere jugar de ignorante, pues simplemente quizás por perezoso, porque no quiere leer, no quiere estudiar, pero yo creo que el llamado es a aprender. Los cristianos no pueden permitirse ser ingenuos, escuche esto. Los cristianos no pueden permitirse ser ingenuos. Ante la astucia de la corrupción, se debe responder con la astucia cristiana. Estas fueron palabras tomadas del Papa Jorge Mario Bergoglio. Usted ya sabrá que estoy hablando de el Papa Francisco, ¿verdad? Son de alguna homilía, alguna nota por ahí, las tomé, y dijo, el cristiano no puede permitirse ser ingenuo. Ante la astucia de la corrupción, se debe responder con la astucia cristiana. Es por eso exactamente que encontramos en Mateo 10:16, que leí antes, pero ahora te lo digo en la versión 60, dice, he aquí yo os envío, palabras de Jesús, como a ovejas en medio de lobos. Sé pues prudente, escucha esto, prudente como serpientes y sencillos como palomas. Pero ¿qué fue lo que sucedió en el pasado? En el pasado todos decidieron ser sencillos como palomas, pero no fueron prudentes como las serpientes, según la comparación que usa en este caso Mateo, en el Evangelio de Mateo capítulo 10 versículo 16. Entonces, está bien, sé humilde, sé sencillo como paloma, pero también sé prudente, estate listo siempre, porque andamos en medio, dijo Jesús, como en medio de lobos. O sea, ovejas en medio de lobos, imagínense. Entonces, si ya el Señor dice que representamos
como ovejas en medio de lobos, pero decidimos tener la actitud de la paloma, sencillos, humildes, mire, haga lo que usted quiera, haga lo que usted quiera, yo de por sí debo de ser la ovejita que se la come el lobo o la palomita que le pegue cualquiera, que le dé cualquiera. Entonces, esa es una actitud incorrecta, o yo lo que digo, incorrecta. ¿Por qué? Porque tome las dos cosas. Sea prudente, dice la palabra de Dios, esté listo. ¿Cómo? Como la serpiente, pero humilde, sencillo como la paloma. Entonces tenga las dos cosas a la vez, pero cuando tenga que responder con prudencia, cuando tenga que responder al necio como se lo merece, no hay, ay no, mire, yo creo que usted, no, respóndale como tiene que ser y con la palabra de Dios y en el nombre de Jesucristo también. No dejarse ahí. Mire, en el pasado todo el mundo, de hecho, decir que era cristiano y hasta hace muy poco todavía es como de la sociedad, ¿cómo diría? La clase nivel bajo de la sociedad, los que menos méritos tienen por ser cristianos, olvídese. ¿Sabe qué? El problema ha venido en que el cristiano mismo no sabe, él mismo no sabe quién es en Dios. Y esa es una de las cosas que tienen que cambiar. Ya han venido cambiando, gracias a Dios por eso. Pero es necesario que intencionalmente usted entienda que usted es un hijo de Dios, es una hija de Dios y debe actuar como tal, no como, ay, no, haga usted lo que usted quiera, mire, usted es el que manda, usted es el que decide. No, decida usted, mande usted, declare usted si le toca hacerlo a usted. Y siempre con prudencia, siempre listo, preparado para dar razón del Evangelio de Jesucristo, para dar razón de su fe. Decisiones en el pasado que nos cobran la factura en el presente. El evangelista que dice, ya Cristo viene. ¿Y sabe qué digo yo? Sí, ya viene, está a la puerta. Nunca ha estado tan cerca Jesús para recoger a su iglesia, para levantar a su iglesia, para el gran arrebatamiento. Nunca ha estado tan cerca como hoy. Y cada día que pasa es un día menos para que eso suceda. Y sí es verdad. Pero cuando decían, ya Cristo viene, entonces deja todo lo que tienes, vende, deja hasta de trabajar, vende lo que tienes, ya repártelo y tú te quedas esperando que venga Cristo. Y Cristo no ha venido. Todavía no ha venido. Y puede ser que venga, que esta sea tu última predicación que estás escuchando. Puede ser que esta sea la última vez que escuchas el Evangelio. Puede ser que esta sea la última vez que la palabra de salvación acaricia en tus oídos. La verdad no lo sabemos. Yo sí creo que la venida de Cristo está más cerca hoy que nunca. Pero no podemos actuar como los cristianos del pasado. Como les dije, vendían todo, lo repartían, dejaban los trabajos, dejaban de estudiar, no estudiaban ni tampoco, escucha, no estudiaban ni la Biblia siquiera. Todos estaban llenos de gozo, de alegría, estaban entusiasmados, eran fiesta tras fiesta, todos los días querían estar en el culto y bendito Dios por eso, qué bendición grande era eso. Sí, pero también en el cristianismo se requiere vivirlo con equilibrio. Por no tener el equilibrio, los más ignorantes en el pasado eran los aleluyas, dicen. Sí, los más cristianos, más ignorantes. Pero hoy, gracias a Dios, ya no es así. Gracias a Dios no es así. Pero por la actitud del pasado, hoy pagamos una factura en el presente. Así que por mucho tiempo los impíos fueron los jefes de los cristianos. Pero eso, gracias a Dios, está cambiando, como lo digo. Hoy los cristianos han asumido puestos de verdad de gerencia, puestos ejecutivos y podría hablar hoy hasta presidencias, como es el caso de El Salvador, donde estamos viendo lo que es un hombre de verdad un hombre que ha decidido creerle a Dios, creer a la Biblia, creer a la Escritura y creer que Dios puede tener control de todas las cosas, que Él mismo ha dejado que Dios sea quien gobierne su propia vida. Y en este caso voy a mencionarlo, ya es noticia por todos lados, ¿verdad? El presidente de El Salvador.
Nayib Bukele. Todo, ya no estoy diciendo algo, no, todo el mundo lo sabe. Y de hecho que hay hasta envidia de otros gobernadores, hay envidia de otros políticos, pero lo que yo digo más bien es, deberían imitarlo. Oiga, deberían imitar los políticos. La obra magnífica que se está haciendo en El Salvador podría hacerse acá en Costa Rica, se podría hacer en cualquier país del mundo cuando un presidente, un gobernante decide que Dios sea su Señor y que le ayude a gobernar el país. Ahora, no podemos hacer eso porque ni usted ni yo somos los presidentes, pero usted es el presidente de su vida. Usted es el presidente quizás de su casa, usted es quien la dirige, o quizás tenga una empresa, quizás tenga un negocio o un trabajo. Entonces dé lo mejor y hágalo todo lo que haga, hágalo para honra y gloria de nuestro Dios. Y de seguro las cosas serán diferentes. Yo sé que muchos de ustedes ya lo hacen y han visto la gloria de Dios manifestarse a través de sus trabajos, a través de sus negocios, a través de sus vidas y a través de sus familias. Antes le daban rienda suelta, no tenían equilibrio, le daban rienda suelta a las emociones. Y cuando se le da rienda suelta a las emociones, yo soy uno de los que recomienda que no tomen decisiones fuertes cuando están muy entusiasmados, muy contentos o cuando están muy tristes. No tomen decisiones fuertes. Si están deprimidos, están muy tristes, o si están muy emocionados, muy contentos, no tomen decisiones fuertes porque podrían arrepentirse. Y vea que estoy hablando de tener un equilibrio como cristiano. ¿Qué era en el pasado? En el pasado era pura fiesta. Comamos, bebamos porque mañana nos morimos o nos vamos y ya que no quede nada para los otros. Y eso no es objetivo, se pierde la objetividad. La Biblia dice que hay tiempo para todo, según Eclesiastés capítulo 3. Usted lo lee, Eclesiastés capítulo 3. Hay tiempo para todo. La palabra de Dios es nuestra regla infalible de fe y conducta. La Biblia. Si usted realmente conoce la Biblia, entonces sabrá vivir como un hombre bueno, como una mujer buena. Será un buen amigo, un buen esposo, una buena esposa, una buena amiga, un buen líder, un buen miembro de esta sociedad, un buen vecino. Cuando usted se deja guiar por la Biblia, cuando usted conoce la palabra de Dios. Estudiar la Biblia, orar, ayunar y congregarte y hacer aporte económico te hacen un cristiano promedio. Escucha bien, estudiar la Biblia, orar, ayunar, congregarte y hacer tu aporte económico, ¿sí? Ayudar con tus finanzas a la iglesia donde te reúnes, eso te hace un cristiano promedio. Todo lo anterior, con tiempos de adoración a Dios, te hace un cristiano singular. ¿Sabe? Yo he visto los comportamientos de algunos miembros de iglesia, de algunas personas que dicen ser cristianos. No les gusta participar en el tiempo de adoración. No les gusta alabar a Dios. No les gusta... ¿y qué significa eso? Podría ser, escucha esto, porque yo me doy a la tarea de hacer mis análisis. Podría ser que solo sean algunos religiosos que realmente no se han encontrado verdaderamente con Dios. Pero la gente que realmente tiene a Dios en el corazón y que tiene a Dios como Señor, ¿sabes qué? Lo va a adorar, se va a expresar y le va a gustar congregarse con otras personas, reunirse con otras personas para adorar a Dios juntos. Porque las personas que no les gustan adorar a Dios, que eso se puede hacer en casa, se puede hacer en la iglesia, se puede hacer en cualquier otro lado. Y he dicho antes que la mayor adoración a Dios es la obediencia a su palabra. Pero hay muchos que viven una vida religiosa que también es otro extremo como el cristiano del pasado. Antes eran muy emocionales, muy esto, muy lo otro, y dejaban la objetividad del futuro, de lo que les venía, lo que iban a tener que en algún momento encontrarse. Y en el pasado se encontraron con que, no hace mucho, ¿verdad? Se encontraron que los fueron ubicando, a los cristianos los ubicaron como personas de segundo nivel en la sociedad.
porque no eran capaces, porque no... Y más los que hacían este tipo de conjetura, diría yo, eran gente también ignorante de la Biblia. También gente ignorante. Hoy todavía siguen diciendo que los cristianos son como gente de segunda. La verdad no conocen la Escritura. Pero sabe una cosa, conforme va pasando el tiempo, a Dios gracias, las cosas van cambiando. Hoy por hoy el cristiano se prepara, estudia, también envía a sus hijos a las universidades, y vendrá el tiempo que quienes gobernarán serán gente que realmente teme a Dios sobre todas las cosas, que ama a Dios y que por ende también puede amar a la sociedad, puede amar a la gente. Porque no se puede esperar que alguien ame a la gente cuando no se aman a sí mismos. No puede uno esperar de que alguien diga verdad a la gente cuando ellos son unos mentirosos, cuando se mienten a sí mismos. No se puede esperar cosas buenas de personas malas. Y esa ha sido la gran confusión, obviamente ha sido la gran confusión en la humanidad. Quieren esperar cosas buenas de gente mala. Es tiempo de que cambiemos, escuche, es tiempo que cambiemos de idea, es tiempo que cambiemos de actitud. Y como dije antes, las cosas están cambiando y lo sé que cambiarán. En el nombre de Jesús, tienen que cambiar en el nombre de Jesucristo. Déjame terminar. Cuando hablamos de la parte religiosa, porque hoy hay muchísima gente religiosa, es el otro extremo. Religiosa, tienen mucho conocimiento, leen la Biblia, la estudian, oran, ayunan para el gasto, por lo menos, pero no hacen nada. No hacen nada. Solo son religiosos, que igualmente de ingenuos se comportan como se comportaban los evangélicos del pasado, los cristianos del pasado. Por eso el apóstol Santiago dice: pero sé hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándose a vosotros mismos. O sea, engañándonos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural y luego se olvida. Exactamente. Hay quienes han dejado de ser parte de la iglesia de Jesucristo, porque se dicen a sí mismos: yo estoy bien, yo hago oración, hago ayuno, leo la Biblia y la estudio. Además, no le hago mal a nadie. Y para ellos, ya la vida está resuelta. Yo diría que solo son unos religiosos de nombre. Lo peor es que hay tanta gente que ya no es parte, escuche bien, de una iglesia. Ellos dicen que son cristianos y que son parte de la iglesia de Dios, pero ya no son parte de una iglesia. Y así son muy vulnerables y no se han dado cuenta. Veamos lo que sigue diciendo el apóstol Santiago en el capítulo 1, versículo 26. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, vaya, hágase su primer examen, cómo anda su lengua, sino que engaña su corazón, bueno, hágase el segundo examen a ver cómo está su corazón. La religión de tal es vana. La religión pura, dijo el apóstol Santiago en el capítulo 1, versículo 27, la religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo, o sea, sin pecado. No te dejes llevar por la corriente de este mundo. Alguno diría hoy, justificándose: ay, pero pastor, yo no puedo visitar a nadie. Mire, ni usted a veces visita. Yo sí visito. Claro que sigo visitando. No he parado de visitar cuando lo he podido hacer con las precauciones que debo de hacerlo, ¿verdad? Con prudencia. Con mucha prudencia. Porque mire, Dios me ha cuidado, Dios me ha guardado. Y he bendecido a mucha gente. Y lo sigo haciendo y lo seguiré haciendo. Claro, no ando de casa en casa porque no conviene hacerlo, ni cuando no había pandemia. Pero sí me he ocupado de la gente que sí más ha necesitado. Y si alguien dice ahora: pastor, yo necesitaba, pero usted no me visitó, usted ni me llamó ni eso. Y yo pregunto, yo no soy sabio para decirlo como adivino. Sabio puedo ser, pero no soy adivino. No sabía que usted necesitaba, solo que
me he ocupado de las personas que he sabido y de los que me lo han hecho saber. Así es que si yo no he sabido en algún momento, mire, quizás por la misericordia de Dios me ha puesto en el corazón y dice, ve y visítale o ve y llámale, ¿verdad? Pero cuán importante es que nosotros hagamos una obra no como religioso solo de nombre, sino de verdad, vivir la palabra, vivir la religión que usted dice ser, como dice ser cristiano. Y entonces no se olvide, como dijo el apóstol Santiago, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, empiece, si es religioso usted, si es un creyente usted, si es un cristiano de este tiempo, refrene su lengua, no se engañe a sí mismo diciendo que es algo si no lo eres, porque la religión de tal es vana, dice el apóstol Santiago. La religión pura y sin mancha, sin mácula, delante de Dios, el Padre, es esta. Ya se lo dije, ocúpese, ayude a aquellos que necesitan. Pero si usted realmente se ha olvidado de su iglesia, se ha olvidado de las personas que necesitan, entonces usted tiene un problema serio, diría el apóstol Santiago. Ahora, yo quiero terminar con esto. Ya creo que he compartido, quiero resumirlo así. Recuerde, ya los cristianos del pasado nos demostraron el error que cometieron, que hoy nos cobra una factura la vida, este tiempo. Muchos no nos preparamos para el futuro, muchos no hicimos las cosas que debimos de haber hecho, o aquellos no la hicieron y hoy pagamos una factura. Pero no tiene que ser así más en el futuro, ni siquiera en el presente. Prepárese, si tiene que estudiar, estudie. No se deje amedrentar por las enfermedades, por la pandemia, por los virus. No se deje amedrentar por la escasez, por la necesidad. Ahora, propóngase salir adelante, propóngase prepararse para servir mejor a la sociedad, propóngase prepararse para servir mejor a su familia, a sus vecinos, propóngase prepararse para ser un mejor siervo de Dios, una mejor sierva de Dios, propóngase salir adelante siempre, propóngase llegar a puestos y lugares de eminencia, de poder y autoridad para que pueda ayudar a mucha gente más, a muchos más. Termino diciendo esto como el consejo pastoral diría, como dijo Jesús: sé pues prudentes como serpiente y sencillos como paloma. Estudie si puede, o sea un empresario educado. Pero si el estudio no es lo tuyo, entonces capacítate para desarrollar el negocio de mejor manera, lo que vas a emprender o lo que estás emprendiendo. Es importante que sepas que Dios tiene muchas bendiciones para poner en las manos de los suyos, de sus siervos, pero muchos todavía no están capacitados. Capacítate, tanto como puedas, aprende, crece, deja la pereza, deja lo que tienes que dejar. No quiero ir más allá a eso, pero deja, diría yo en algún momento, no solamente la pereza, sino deja la conmiseración. Que muchos, ay, que yo pobrecito, que mire que a mí me fue mal, que mire que mi niñez, que mire que mi juventud, que mire que esto, lo otro, y se justifican de todas las maneras posibles. Eso no es una mentalidad cristiana, ni Dios quiere tampoco eso. Dios quiere que salgas adelante, que te esfuerces, que seas valiente. Y Él dijo, como dijo a Josué, yo estaré contigo donde quiera que vayas, donde quiera que estés. Así que emprende ahora. Este es el tiempo para emprender, no para dejarse llevar por lo que está sucediendo en el momento. Este no es tu futuro. Este puede ser un pequeño presente, pero tú te diriges a tremendos momentos gloriosos donde Dios ha preparado para los hijos suyos. Y tú eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios, tu familia pertenece a Dios. Así que te bendigo en el nombre de Jesús, prudentes como serpiente y sencillos como paloma. Sé manso y humilde, dijo el Señor, como yo. Aprende de mí, dijo Jesús. Te bendigo en el nombre de Jesucristo. Padre, muchas gracias por el momento especial que me has permitido compartir con tu iglesia. Abrázalos ahí donde se encuentran. Sánalos si hay alguno enfermo. Reprendo toda dolor, toda obra de las tinieblas, toda enfermedad, todo espíritu de enfermedad y espíritu de muerte. Reprendemos, echamos fuera, cancelamos, anulamos en el nombre poderoso de Jesucristo. Derrama tu espíritu, Dios, derrama tu gracia sobre esta persona, familia, joven, mujer, niño, varón, adulto, mayor. En el nombre de Jesús recibe la gracia y el favor de Dios sobre tu vida y tu casa, tu familia, sobre los tuyos. En el nombre de Jesús declaro cielos abiertos sobre tu vida y en el nombre de Jesús que el Señor te provea conforme a sus riquezas en gloria. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Amén y amén. Un fuerte abrazo y será hasta la próxima.